Bueno, entonces les decía, el proceso de layout ya está definido, ¿sí? Pero vamos a hacer algunos ajustes ya desde el punto de vista constructivo, pues digamos, por mi experiencia me he dado cuenta que toca hacerlo y también acá en el curso ustedes se dan cuenta de eso, ¿ok? Entonces lo primero es que vamos a agrupar actividades o paquetes, ¿sí? Que se realicen al mismo tiempo o sean secuenciales, ¿sí? O en su defecto, el material sea similar. ¿Ok? Esta agrupación me va a permitir utilizar no solamente la tabla que ya les di, sino pues les va a permitir hacer un SLP más grande o incluir más componentes. Listo. Esa es como la primera variable. Lo segundo es que cuando empezamos a desarrollar el SLP, nos damos cuenta que si queremos organizar un proyecto de construcción, no podemos organizar todas las actividades, aunque sea pequeño. Esto se debe a que todos los proyectos tienen ciertas etapas, ¿sí? Entonces, yo puedo dividir el proyecto en etapas de SLP, ¿sí? Y lo tengo aquí. Me explico, ¿sí? Cuando estamos en una industria, en una fábrica, el proceso operativo siempre es el mismo, ¿sí? O similar todos los días, ¿cierto? Es más, hay gente que trabaja en fábricas y se aburre, ¿cierto? Porque todos los días es lo mismo. El producto empieza en un lado y termina en otro, se saca por un lado y listo, chao, ¿sí? Entonces, en ese caso, ellos no tienen que ir por etapas el SLP porque el SLP siempre es el mismo. Entonces, lo que hacen es toda la semana revisarlo. Y cuando ya ven que de pronto el proceso se empieza a quedar, pues lo que hacen es actualizarlo y cambiarlo para que sea mejor, ¿sí? O sea, siempre tratan de ganarle tiempo a eso, ¿sí? Pero en una obra civil el proceso no es operativo, ¿sí? Es sistémico, ¿sí? Como les explicaba ayer. Entonces, cada etapa de la obra puede modificarse dependiendo del el sistema que usted utilice para ejecutarlo. Por ejemplo, si está ejecutando una construcción pequeña, utilizaría mezcladora y preparación en sitio. Pero si ve que es más grande, trae un mixer, ¿cierto? Entonces las etapas pueden cambiar porque usted ejecuta un proceso diferente, ¿ok? Entonces le toca dividir por etapas y en esas etapas esclarecer qué sistema va a utilizar para ejecutar la obra, ¿ok? Digamos que acá he seleccionado esta obra también por eso, porque el proceso sistémico es casi que único, o podríamos decir que para todos va a ser muy similar, y es que para estructura metálica solamente necesitamos el pedestal y todo se vuelve ornamentación, ¿sí? O sea, no hay, digamos, como decir, una alternativa de pronto más allá del proceso real, ¿sí? No necesitamos tampoco maquinaria para cargar los perfiles, ¿cierto? Pero si ustedes quieren la pueden agregar, pero sigue siendo algo muy manual, algo muy de ornamentador, porque la estructura es pequeña. Listo. Entonces el proceso sistémico para todos va a ser el mismo, ¿sí? Y lo pueden pensar de esa manera o si quieren alguna innovación lo dicen, ¿ok? Pero cuando empecemos a armar el SLP se van a dar cuenta que, pues si incluyo muchas cosas, no voy a poder hacer todo, ¿sí? Por ejemplo, si pienso en una primera etapa, no sé, en la pintura de obra, ¿sí? O en los acabados de la obra, pues primero tengo que pensar en la estructura, ¿cierto? Primero tengo que pensar en los muros, etcétera, ¿sí? Entonces trato de dividir por etapas las cosas para preocuparme primero por algunas variables y luego me preocupo por otras. ¿Listo? Las etapas del proyecto que vamos a utilizar van a ser dos, ¿sí? Una es la etapa hasta estructura, y la otra es la etapa de acabados y redes. Esta es mi propuesta, pero ustedes, y lo enviable, pueden coger las redes e incluirla acá, ¿sí? Todo depende de qué, del proceso sistémico que ustedes propongan para construir, ¿sí? Por ejemplo, alguien puede decir, venga, yo primero instalo el bajante de agua lluvia y después instalo la cubierta, ¿cierto? Pues está mal, ¿no? Pero para mí primero la cubierta y después el bajante, ¿sí? No digo que esté mal, cada uno tiene como la idea en la cabeza de cómo ejecutar las cosas y por eso se llama sistémico, porque es algo que usted ya aprendió, algo que tiene claro, ¿sí? Entonces, si tenemos claro esto, vamos a ejecutar dos SLP, uno para la estructura y uno para acabados y redes. ¿Listo? ¿Qué es ejecutar dos SLP? En traducción, según lo que digo ahorita, hacer dos planos. Estos dos esquemas constructivos. ¿Okay? En este caso, dos esquemas de planificación constructiva.
¿Sí? Vamos a hacer digamos, como tarea, nosotros que van a empezar a hacer ahorita en la mañana, ¿listo? Y si alcanzan, pues hacemos eso. ¿Sí? Pero la obligación es como tal, ¿sí? Pues como para que vean cómo se aplica la técnica y todo eso. ¿Sí? Es más, yo les propongo que como son grupos tan grandes de 5 y 6 personas, ¿verdad? Se pueden dividir, uno hace este y otro hace este, pero ya está probado que las discusiones son tan acaloradas, ¿sí? Tan efervescientes, ¿cierto? Que solamente alcanzan a hacer esto. ¿Sí? Empiezan a hablar, ven, esto no va ahí, esto sí va, etc. ¿Sí? Y entonces terminan haciendo solamente eso. No hay lío. O sea, digamos acá lo importante es como emplear la técnica y que ustedes vean si es viable o no hacerlo en la vida real. Perfecto. Bueno. Otra limitación que tengo acá, pues es que mi tabla, que la que yo les di, solamente tiene 7 actividades, ¿sí? Tiene 7 actividades o grupos de actividades, ¿ok? Pero se puede hacer más grande, ¿sí? Esto se puede hacer más grande, esto es realmente decisión del usuario, o pueden utilizar menos actividades, ¿sí? O con eso, no tienen que ser 7, pueden ser menos de 7, ¿sí? Pero no pueden ser más de 7, ¿listo? Y voy a explicar con detalle cómo utilizar el cuadrito ese que está ahí. Cuando ya tengamos eso, lo que hacemos es plantear unos planos de alternativas, ¿sí? Para eso sí hay que dividirse, ¿sí? Entonces, pues está chévere que hayan grupos de a dos porque podrían hacer cada uno un plano diferente y luego entre esos tres seleccionan el que más les parezca, ¿ok? Para eso deben tener AutoCAD, ¿sí? Entonces, yo les he compartido este plano en la carpeta del proyecto, ¿sí? Se llama 31-6, plano actividad 2. ¿Okay? Esta en realidad es la actividad 2, por no sé por qué quedó en mal. ¿Sí? Es este que está acá. ¿Reconocen ese plano? Es la planta. Listo, digamos, la variable más clara y más fácil de identificar en una geometría constructiva es la planta. Listo. Es más, yo explico materias de tercer semestre, ¿sí? Y en tercer semestre, lo primero que le hago mostrar a los muchachos son perfiles de cosas, porque eso es lo usual, pero les entrego plantas estructurales también para que vean que en la vida real se trabaja más con una planta, ¿sí? Es más fácil identificar cosas, ¿sí? Y bueno, se vuelve algo innato, y eso uno lo aprende en 5 o 10 minutos, e identifica las cosas viendo todo en planta. ¿Listo? En la carpeta de proyecto, ¿sí? Proyecto. Sí, siempre todo. Plano actividad 2. Y está el PDF. No, solamente está el PDF. Bueno, voy a compartir todo a PDF para que lo puedan ver quienes no tengan AutoCAD. Listo, bueno, ahí ya se debe estar convirtiendo en PDF y ahorita debe aparecer. Listo. Bueno, entonces el plano simplemente lo doy como para hacer las veces de la visita. ¿Listo? De la visita llegamos al lugar y empezamos a identificar, ¿sí? Adicional, pues al modelo 3D que les di como para visualizar los componentes, ¿listo? Entonces voy a establecer lo siguiente, ¿sí? Esta es la zona de obra, es decir, aquí va a quedar la estructura, ¿ok? Incluyendo pues los componentes no previstos que ustedes plantearon. ¿Listo? O sea, hay que incluirlo porque se supone que usted va a planificar con ellos. ¿De acuerdo? Ahora, si no se hace, pues fácil, simplemente se quita y queda espacio para hacer otras cosas. ¿Listo? Esa es como la idea principal. Bueno, esta zona, ustedes saben que aquí hay un muro, ¿ok? Y hay que hacerle unos resanes y unas adecuaciones. ¿Sí? Sale un ítem sobre eso. Acá no se puede acceder, listo. Acá hay otra zona diferente, otros locales, otras cosas, listo. Por acá en esta parte hay una fachada de vidrio que justamente es la que se va a desmontar, ¿sí? Hay un ítem de desmonte, ¿ok?
se va a desmontar una parte para poder tener acceso a este local, ¿sí? La idea cuál es en el futuro hacer todos los locales uno al lado del otro, ¿sí? Obviamente acomodándose al espacio que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Y por aquí se puede ingresar, pero solamente se puede ingresar en una etapa inicial porque vamos a hacer un cerramiento que era un muro de drywall que ustedes vieron ahí, ¿sí? En el modelo, ¿listo? Entonces, por lo menos en la primera etapa, que es en la etapa de estructuras, vamos a tener acceso inicial, ¿sí? Pero ya en la etapa de acabados no puedo tener acceso, porque eso está tapado. ¿Listo? Va a estar tapado. O sea que el único acceso va a ser por acá. ¿Listo? Ustedes dirán, bueno, está como fácil la cosa. Entonces yo lo que le dije, bueno, por acá tampoco va a tener acceso, ¿sí? Solamente por acá. ¿Listo? Esta técnica se utiliza mucho, es para eso. Cuando las obras solamente tienen accesos limitados, ¿sí? Entonces yo trato de controlar el flujo de materiales y el flujo de personas de alguna manera. ¿Listo? Como la obra es pequeña, pues solamente tengo 3 metros para moverme. ¿Listo? No hay lío. Y así funcionó en la vida real, ¿sí? Es más, se me olvidó decirle que esto ya lo apliqué en la vida real, ya lo hicimos en la vida real, ya detectamos los no previstos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, con los 3 metros es suficiente, ¿ok? No sé si de pronto hay alguna pregunta sobre eso, si está claro las medidas, todo. ¿Sí? Perfecto. No hay un nivel definido porque como ustedes van a seleccionar el uso, ¿sí? Específico, no hay un nivel. Simplemente lo que hice fue restringir los accesos por un lado, por si acaso escogen un segundo nivel o un tercer nivel, ¿sí? Eso quiere decir que este acceso de acá puede estar en cualquier nivel, ¿sí? Es más, puede ser llegar con una rampa o algo, no hay problema, ¿sí? Lo que quiero limitar acá es cómo se hace. En la vida real, ¿cómo era? Era un segundo piso, ¿sí? Como si quieres tenerlo así claro. Era un segundo piso y solamente había acceso por acá. Era un pasillo largo en forma de L. Justamente ustedes lo tienen en el modelo, ¿sí? Un pasillo en forma de L y uno llegaba ahí y llegaba desde el lado izquierdo del pasillo, ¿sí? Del lado derecho, perdón, del pasillo y tocaba subir con andamios. Así era en la vida real, ¿sí? Y en esta parte que tiene acceso por allá era un segundo piso, literal, yo podía tener acceso sin ningún problema, había escaleras y todo el cuento, ¿sí? Pero se cerraba después de cierto tiempo, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí? Listo. Digamos que la idea es como conocer el lugar, por eso vale la pena las preguntas ahorita, para decir, venga, por aquí no puedo meter materiales, por aquí sí, por aquí no, esto está limitado, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Por ejemplo, esta zona dice que no tiene acceso, ¿sí? Pero es un muro pequeñito, ¿sí vieron? ¿Sí? O sea que yo podría tener andamios, o podría tener una escalera, o podría tener algo para colocar los materiales ahí. ¿Listo? ¿Sí? Hay que preguntarle. Que hay detrás de ese muro, un vacío. No, hay otros locales. Hay otros locales. Listo. La idea es que hay otros locales acá. Exactamente. Exactamente. Por eso la hemos colocado como zona de no acceso. Listo. Mejor dicho, el único acceso es este y tienen toda la L hacia acá. ¿Sí? Aquí hay una L hacia acá que pueden utilizar también para moverse y para manejar materiales. ¿Listo? ¿Sí está claro? Listo. Como yo no dibujé la L justamente para que utilicen Autodesk Viewer, midan allá como les enseñé ayer, ¿sí? Y miren qué otro espacio necesitan. ¿Se acuerdan que les enseñé a medir en la aplicación, en el modelo 3D? Entonces pueden medir y decir, venga, no me alcanza el espacio, porque miren que nada más tengo 3 metros por 2,47 para moverme, ¿sí? Eso es muy poquito, ¿listo? Entonces ustedes pueden alargar el espacio y solicitar más, ¿sí? Esa es una pregunta que me van a hacer muy probablemente. ¿Ok? ¿Bien? Dime. ¿Qué pasó? ¿Qué dices tú? Todavía no hemos llegado allá. Sí, cariño. Cálmate. Te golpeaste y quedaste preguntándote cosas. No, cálmate. No hemos llegado allá. Apenas estamos abriendo el plano, mirando. ¿Sí tienes AutoCAD? No. Sí. ¿Sí? Listo. Que no tengo AutoCAD, creo que ya se subió el PDF. ¿Sí? Si quieres, chequen, por favor, para que no haya inconvenientes. ¿Listo? Bueno, ahora sí. Bien, ¿todos claros? Clara la visita virtual que hicimos, la visita contada. Bien, muy bien. Entonces, ¿cómo funciona el SLP? ¿Sí? Plantea 7 etapas, pues que la idea es hacerla en ese orden, pero pues uno puede modificarla de acuerdo a lo que pasa con el proceso, ¿no? Primero, me dice, analice el producto, es decir, lo que va a hacer en nuestro caso,
la cantidad de que van a hacer, ¿sí? La localización en planta, el lugar o lugar de trabajo y la organización de esas cantidades. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer es ir a mi presupuesto y revisar cuál es la cantidad de cada ítem. ¿Listo? Por eso es importante pedir las memorias de cantidades y verificarlas al principio. ¿Sí? O ir a sitio y tomar medidas. ¿De acuerdo? Yo le he planteado de manera particular unas cantidades de obras, ¿cierto? Pero las cantidades de obras son elementos tridimensionales. ¿Sí? Cuando yo hablo de una viga, una columna, es un elemento tridimensional. ¿Sí? Pero fíjense que el plano está en 2D. ¿Sí? Lo que hay que pensar es cuánto espacio en 2D ocupa esa cantidad de obra. ¿Listo? Por ejemplo, los perfiles metálicos, ¿cierto? ¿Qué espacio van a ocupar en longitud? Pues el largo del perfil metálico. Los perfiles metálicos se venden en 6 metros, en 3 metros, ¿cierto? O uno los puede mandar a hacer cortados, ¿no? Dependiendo de la longitud. Y dice, bueno, lo mínimo que debo tener de espacio es esos 6 metros o esos metros que tengo ahí, ¿cierto? Y de ancho, ¿cuánto debo tener? Pues toda la suma de todos los perfiles metálicos, ¿cierto? ¿Cuántos perfiles tengo? Tengo 3 perfiles, entonces 3 perfiles con un ancho de tanto me ocupan tanto espacio. ¿Listo? O sea, es pensar de manera inicial cuál es el área que ocupa cada componente. ¿Listo? Si vamos al presupuesto, también los desmontes ocupan un área, ¿no? Hay que desmontar una fachada de vidrio, hay que hacer unas demoliciones, ¿sí? Todo eso está volumétrico, hay que convertirlo a planta. ¿Listo? O sea, hay que convertirlo a área vista desde arriba, ¿ok? Pueden hacerlo con geometría sencilla. ¿Listo? Entonces dicen, bueno, yo voy a construir esto, necesito tanto espacio para los desmontes, necesito tanto espacio para los perfiles, tanto espacio para tal cosa. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Es designarle un área, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en el campamento. Si ustedes van a construir un campamento, usted dice, bueno, ¿cuánta área necesito? ¿Sí? Para poner el escritorio, para poner la silla, ¿cierto? Entonces hacen un bosquejo de cuánta área necesitan y con eso se bastan para ejecutarlo. O por el contrario, dicen, no, yo voy a alquilar un container, el container mide tanto por tanto, yo me acomodo. ¿Listo? Pero pues digamos, usted define siempre la geometría antes de empezar el problema. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es definir la geometría. ¿Listo? Definir las áreas, porque ya la planta la tenemos. Vale. Segundo, análisis de la relación entre actividades. Para eso vamos a utilizar la tablita que les acabé de dar, ¿sí? Que me preguntaban ahorita. Entonces vamos a utilizar la tablita para definir cuál es la relación que existe entre las actividades o grupos de actividades que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces lo que vamos a mirar es, en segunda instancia, vamos a agrupar actividades, ¿sí? Y vamos a relacionarlas. ¿Sí? Mi recomendación, por ejemplo, es todos los perfiles metálicos, incluyendo vigas, viguetas y columnas, eso es un grupo. ¿Sí? Eso es un grupo. Y ya ustedes definen qué otros grupos pueden crear, ¿sí? Pueden decirme, profesor, venga, es que la localización, pues es el equipo topografía o un metro, eso no ocupa espacio, ¿cierto? Me pueden decir eso, yo no tengo ningún problema. Hay actividades que no ocupan espacio físico entre la obra, ¿listo? Sí, señor, exactamente. Pero solamente los no previstos que lleguen hasta la parte estructural, ¿sí? Por eso deben organizarlos de manera lógica. ¿Listo? O sea, la idea es que ustedes van a proponer de una vez, esto en teoría se hace al mismo tiempo que la EDT, van a proponer de una vez el SDP para empezar a construir. ¿Listo? Y ahí incluyen esas variables que necesitan. ¿Okay? Por ejemplo, que estábamos revisando, por ejemplo, ¿sí? Le voy a hacer la tarea, miren. Ya lo critiqué, entonces lo voy a ayudar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ellos, vamos a hacer esta estructura, limpieza, localización, excavaciones, desmonte, concreto, suministro de instalación de cubierta, ¿sí? Impermeabilización de cubiertas, hasta ahí tienen que incluirlo en la parte inicial. ¿Listo? Me imagino que hasta ahí llegaba el capítulo de estructuras, o sea, fueron revisando y ahí quedaron con las estructuras. ¿Ok? Entonces vamos a incluir los no previstos dentro de esos grupos de actividades. ¿Listo? Bueno. Tercero, hago un plan de distribución general de áreas de cada proceso, ¿sí? Este plan de distribución va en función de las áreas que ustedes definieron en la parte inicial
y de la relación de actividades. ¿Okay? Vamos a mirar acá ahorita que yo voy a encontrar que algunas actividades están estrechamente ligadas. ¿Sí? Es decir, que yo las puedo construir una al lado de la otra, puedo copiar los materiales uno al lado de otro, por lo que mencioné ahorita, ¿sí? Porque se hacen al mismo tiempo, porque son secuenciales o simplemente porque están hechas del mismo material. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es una propuesta, ¿sí? De plano, prácticamente. Entonces yo les digo, bueno, el plano lo pueden hacer a parejas, ¿cierto? En los grupos, ¿sí? O de a tres, ¿sí? Para que vean varias alternativas. La idea es que mínimo tengan dos planos de distribución, ¿ok? Ese plan de distribución, ese plano de distribución, será un diagrama de lo que tenemos en el sistema, ¿sí? En realidad el paso 4, ¿cierto? Habla sobre algo similar, lo que pasa es que en el 4 ya menciona las necesidades y espacios, ¿sí? Que es lo que ya mencioné en el 1. Entonces, entre el 3 y el 4, lo que hacemos es simplemente hacer un plan. ¿Sí? ¿Vale? La diferencia radica es que en el 4 se hace planos de equipos, máquinas y puestos de trabajo, y en el 3 se habla ya sobre áreas y materiales. ¿Ok? Como en nuestro caso, los equipos son muy mínimos, ¿sí? Pues el paso 4 lo podemos volar, pero por ejemplo, si fuera una obra más grande, voy a explicar ahorita una, por ejemplo, una vía, ¿cierto? Donde tengo que llevar una retro, tengo que llevar de pronto una apisonadora, una aplanadora, lo que sea, ¿cierto? Ya son maquinaria más grandes, ¿no? Entonces me toca incluirla dentro del proceso. ¿Listo? En este caso de esta obra, pues como es pequeña, no hay maquinaria grande, ¿sí? Entonces no es necesario. Pero en el debido caso, pues la maquinaria o los equipos se incluyen en el plan. ¿Sí? Bueno, paso 5, se hace un diagrama de relación de espacios, ¿sí? En este caso se definen cuáles son los corredores dentro del plano por donde van a pasar las personas, ¿ok? Entonces, una cosa es hacer el plano, ubicando materiales y equipos, y luego ahí hay que visualizar cuáles son los corredores, ¿sí? O dónde se va a permitir el flujo de las personas. ¿Sí? Y lo miras y, pues, muy por encima, es prácticamente lo que hace uno cuando se reúne en sitio por primera vez, ¿cierto? Y empieza a mirar dónde voy a meter la gente, dónde voy a meter la máquina, por dónde vamos a pasar, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, es una técnica muy traída de la experiencia, de lo empírico también de los procesos, ¿sí? 6, se evalúan alternativas. Para esa parte vamos a utilizar la tabla que tenemos ahí, la segunda tabla, ¿sí? ¿Sí? Ahí dice alternativas, ¿no? Dice alternativas. Entonces lo que vamos a hacer es, hay unas características que vamos a mirar acá. Esas características las define realmente el planificador del proyecto, ¿ok? Yo simplemente hice una propuesta, ¿vale? Entonces donde dice ventajas versus desventajas, vamos a colocarle un número a la propuesta o un nombre, como quieran. Cada propuesta o cada columna, ahorita la muestro allá en el computador, es una alternativa, ¿no? Entonces, si son, por ejemplo, ellos, este grupo que son 3 mesas, pues tendrán 3 alternativas. ¿Listo? ¿Vale? Si el grupo nada más tiene 2 mesas, pues entonces nada más 2 alternativas. ¿Listo? Lo mínimo son 2. ¿Vale? Pero como hay grupos de 6, pues pueden hacer 3 para que trabajen ahí entre ellos. ¿Listo? Y por último, seleccionamos la alternativa, ¿sí? O sea, ahí la evaluamos, la seleccionamos y la instalamos. Ya instalarla, pues es ejecutarla en obra, presentar el plano como tal, ¿cierto? Hacer la entrega, mejor dicho, ¿sí? La entrega, pues es el plano en PDF y DWG para nosotros. Prácticamente eso es lo que traen ustedes. Hacen siempre. ¿Esto quién lo hace? ¿Quién lo hace? En la vida real lo debe hacer el contratista. ¿Okay? Él es el que organiza la obra, él es el que sí, es su plan de trabajo, exactamente. ¿Listo? Pero como le mencioné ahorita, hay contratistas que llegan, no se sabe qué están haciendo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces el interventor puede tener este plan de trabajo en la manga, ¿sí?
Y realmente la técnica es muy sencilla, ¿sí? Y cuando vea que la obra está desorganizada, mire, le propongo esto, organícese, ¿listo? No es mandarle un mensaje de 2 minutos, 3 minutos insultando, ¿sí? Y mire, organícese, fácil, ¿sí? Eso es lo que tiene que hacer, ¿listo? A veces uno puede, digamos, y les comentaba ayer, limitarte a sus funciones, ¿sí? Que es lo normal, o puede decir, venga, saquemos adelante esto, ¿cierto? Y no es sacar adelante esto con plata, sacar adelante con técnicas, con herramientas, con reuniones, con, bueno, con información del proceso. ¿Okay? Bueno, este es como un mapita, es más o menos lo mismo, ¿sí? Que acabé de mencionar, ¿ok? Pero están las diapositivas como para dar una idea del proceso, ¿sí? Y es esto también que tengo acá yo al lado derecho. ¿Listo? Bien, cuando lleguemos a la etapa 2, que es el grupo de actividad y su relación, vamos a clasificar estas actividades en 6 categorías. Se ve un poco borroso ahí. Sigue viéndose borroso, pero bueno. ¿Sí? Las 6 categorías son A, absolutamente necesaria, E, especialmente importante, I, importante, O, ordinaria, U, no importante, X, indeseable. ¿Sí? Esa clasificación la encuentran en las diapositivas también. ¿Sí? ¿Ya tienen las diapositivas? ¿Ya las encontró? Sí. Listo. Entonces está ahí, por si acaso no se alcanza a ver acá. Y lo que vamos a hacer es simplemente, a través de un diagrama como el que tenemos acá, vamos a asignar una letra a la relación de actividades. ¿Okay? Prácticamente lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a coger esos rombitos que están ahí y le vamos a colocar una de esas letras en los rombitos que aparecen ahí. ¿Sí? Los rombitos se utilizan después de haber llenado la tabla de acá. ¿Sí? Entonces, primer paso, llenamos la tabla, ponemos las cantidades, las unidades y el tamaño. ¿Qué es el tamaño? El área, ¿no? El área que creemos que va a ocupar ese elemento. ¿Listo? Y luego empezamos a colocar los numeritos, las letras, perdón, en los rombitos. ¿Listo? Yo voy a explicar cómo hacerlo para un ejemplo y ustedes lo van a hacer para su proyecto. ¿Listo? Bueno, voy a hacer el ejemplo de un muro. ¿Sí? Entonces, voy a construir un muro de contención como el que se muestra en la imagen. ¿Sí? Tiene una zarpa, un vástago o simplemente zapata y muro. ¿Sí? Es hecho de concreto, acero. ¿Listo? Hay que hacer una excavación antes. ¿Sí? Eso es más o menos como la idea del proceso. Sin entrar mucho en detalle, ya tengo mi grupo de trabajo, tengo mis geometrías y me toca crear unas áreas. ¿Listo? Es lo primero que tengo que hacer y definir. ¿Vale? Entonces, en el AutoCAD que yo les pasé, ¿sí? Si voy a la parte del model, van a encontrar esta vía. ¿Listo? Yo voy a ejecutar el muro, ¿ok? Acá en esta zona. ¿Listo? Esta es la zona donde voy a ejecutar el muro, ¿ok? ¿Si alguien se ve? Listo. Lo que está como en negro, mejor voy a llevármelo acá. Listo. Entonces mi ejemplo va a ser este. Voy a construir este muro que está ahí, ¿sí? Y para ello tengo todo este espacio que está acá, ¿ok? Este espacio, que puede ser al lado del muro, al lado de la vía, como se muestra ahí, o simplemente es un lugar que yo destiné, alquilé para una finca, de una finca o de alguien específico, ¿listo? Pero lo localicé de primero, ¿ok? Más o menos lo que hice fue exploración de la zona, revisé por dónde podría tener acceso, etcétera, etcétera. Prácticamente lo que hicimos con en el otro caso, ¿ok? Bueno. Entonces, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es detectar primero, como ya mencioné, los grupos de actividades, ¿sí? Los grupos de paquetes. ¿Okay? Detectamos cuánto es el costo o cuál es la cantidad de obra, ¿sí? Eso también influye un poco en la toma de decisiones, ¿sí? Pueden hacerlo también, yo no lo dejé ahí, pero uno puede hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, uno ya cuando empieza a hacer las relaciones dice, venga, es que el acero vale 17 millones y el concreto 71 millones, oiga, yo tengo que prestarle atención a esas actividades, ¿cierto? Entonces el costo puede ser determinante también para definir las áreas de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y miren, definí ahí la cantidad y después de la cantidad definí un área. ¿Listo? Este es un proceso muy sistémico también, ¿vale? Porque depende de que usted conozca la actividad de obra antes de ejecutar, ¿vale? Entonces, yo definí unas áreas, por ejemplo, 5 metros, eso es como tener un área de 1 por 5,
40 metros, una de 4x10, 70 metros, 7x10, etc. ¿Listo? ¿Para qué son esas áreas? Para destinar qué, según lo que expliqué ahorita. Materiales y equipos, exactamente. Materiales y equipos, ¿de acuerdo? Y de todas esas áreas, la suma de todas esas áreas me debe dar el total de espacio que tengo ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Tiene lógica. Es más, el total de espacio debería ser mayor porque tengo que definir luego por dónde van a pasar las personas. ¿Sí? El flujo. ¿Ok? Entonces, de primero mide el área, es una cosa de, hace mi hermanito que está en cuarto de primaria, ¿cierto? Suma todas las áreas de las figuritas y evalúa que estas áreas sean menores al área donde está todo. ¿Listo? Técnicamente, pues es fácil, ¿no? No sé si hay alguna duda sobre eso. Puede surgir dudas al respecto. De si de pronto les parece que no está clara la definición, pongan un área grande donde creen que van a meter los materiales de equipo. ¿Listo? Pero recuerden que su espacio es cortico, ¿no? O sea, Porque, digamos, en materia anual, si tuviera, digamos, bases, se sumaría la cantidad y solo material. se podría. Justamente voy a mostrar el ejemplo con el tema del muro que podría hacerse de ese tipo de análisis, ¿sí? Ahí juega también mucho el tema sistémico, ¿no? Yo traigo una volqueta de 8 metros cúbicos, ¿cuánta área me ocupa? ¿Cierto? No son 8 metros cuadrados, es mucho más, ¿cierto? Porque el volumen se reparte, ¿no? Entonces uno empieza como a ver, ¿necesito experiencia para esto? Sí, necesito un poquito de experiencia o por lo menos conocer los procesos. ¿Qué le digo yo a los chinos de pregrado que nunca han salido a obra ni nada, ¿cierto? Y de pronto a alguno de nosotros no ha pasado eso, pues le toca ver unos videos, ¿sí? ¿Cómo se hace para descargar material? Hay videos en YouTube. ¿Cómo se hace para ejecutar un material? Videos, ¿verdad? Ahorita la información es muy amplia, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo aprendí, de pronto le pasó a ustedes algo sobre eso, sobre el tema de costos, cantidad de presupuesto, el profesor llegó, nos dijo, calcule las cantidades y yo no sabía qué hacer, ¿sí? No había forma de uno guiarse, ¿sí? Y uno lo hacía todo mal, yo lo hacía todo mal, ¿sí? Pero ahorita como hay tanta información digital, se puede hacer con eso, ¿listo? Y si no, pues me preguntan a mí, venga, yo quiero destinar esta área para esta actividad, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Listo? Y podemos llegar ahí a la reflexión sobre el asunto. Pero la idea es que lo hagan en grupo, ¿no? A ver cómo les va. Bueno, ¿está claro el primer paso entonces? Geometría y áreas. Listo. Segundo paso, empiezo a ubicar las actividades dentro de mi cuadro, del cuadro que yo les di, ¿sí? En un orden que me parezca lógico e importante. ¿Sí? Puede quedarse las actividades como están en el presupuesto, ¿sí? No, la técnica no dice que debemos reorganizarlas, ¿ok? Pero como estamos juntando grupos, vamos a tender a tratar de que en esa organización de áreas cambiemos el orden de algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, acá, miren que yo puse primero el concreto y el acero después de la señalización, porque para mí el costo de esos elementos me influía a primero pensar en ellos. ¿Listo? O sea, yo quiero primero ubicarlos a ellos, darles espacio a ellos, ¿ok? Es un tema parecido al que les decía ahorita. El humano tiende a leer todo de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, como yo empiezo con las de arriba, pues le voy a dar más importancia a ellas, voy a seleccionarlas primero, va a ser mi objetivo de análisis, ¿sí? Y las últimas ya como que me da pereza, entonces empiezo como a asignarle las cosas ahí como porque sí, ¿listo? Entonces se puede hacer eso, digamos, para organizar un poco las cosas, ¿sí? Háganlo en la vida real. Mire, si usted tiene que hacer, por ejemplo, una tarea un día o tiene varias tareas, usted organiza las tareas en orden de importancia, ¿sí? En un papel, en un Excel, en lo que sea, y pone las más importantes de primero, usted va a tender a hacer esas primero, ¿sí? O sea, son las que menos va a procrastinar haciendo, ¿sí? Porque siempre las va a ver ahí, las va a ver, le va a dar dolor de cabeza si no las hace. ¿Listo? Algo así parecido, ¿listo? Yo lo reorganicé, pero no es obligación, ¿no? No es obligación, ¿sí? Miren ahí, por ejemplo, que excavaciones la puse de tercera, ¿cierto? Dándole un poco menos importancia a los otros dos, ¿sí? También tiene que ver un poco con el área, con la maquinaria, ¿no? Para la excavación necesito una retro de pronto, ¿sí? O una pajarita. En cambio, para el acero necesito ocupar 3.500 kilogramos de acero, ¿sí? O por lo menos un componente de eso, ¿no? No digo que voy a traer los 3.500 de una vez, pero puedo tener la mitad o un porcentaje, ¿cierto? Entonces me preocupa eso. También los 15 metros cúbicos, pero fíjense que en términos de, perdón, 67 metros cúbicos de concreto. En términos constructivos, esto debería ser como que traer la mixer, ¿cierto? ¿Dónde voy a parquear la mixer para, sí? Entonces esa área es dónde voy a parquearlo, ¿sí? Prácticamente. ¿Listo? No sé si les ha pasado que usted está ejecutando y el día antes de la fundida, ya programada, dice, venga, ¿por dónde meter la mixer?
¿sí? Hagámosle un caminito. Sí, exacto. No, y viene, y le toca a uno llamar al de la concretera, venga, vamos a traer una bomba, una telescópica, o qué hacemos, ¿cierto? Para poder fundir bien, ¿cierto? Eso es como lo último que uno piensa, ¿cierto? Y justamente esta técnica intenta hacer eso, como tratar de adelantarse un poco a esa situación. ¿Ok? Entonces, ¿dónde vamos a parquear la mixer? ¿Cierto? Si no hay espacio, no, pues entonces me toca con una telescópica o con algo diferente. ¿Listo? Bueno, bien, ya lo organizé, organizado. Bueno, ahí explico más o menos qué cada componente, por ejemplo, qué materiales necesito, ¿sí? Que necesito, por ejemplo, en el tema de excavaciones, dónde voy a copiar el material, en el tema del concreto, dónde voy a colocar de pronto lo que les decía era mixer, ¿sí? Aunque aquí lo hice fue con el tema de materiales sueltos, como para ¿sí? darle más espacio, pero es lo mismo. Dónde voy a colocar las varillas de acero, dónde voy a colocar los elementos de señalización, ¿sí? Que es una componente, dónde voy a colocar el material de relleno, ¿cierto? Me preguntaban ahorita, la retro, dónde la voy a colocar y dónde está la vía, ¿cierto? Y otro, dónde se van a ubicar las personas, ¿cierto? Todas esas áreas las fui definiendo desde el principio, ¿ok? Realmente es un proceso que uno se demora 10 minutos haciendo, ¿sí? O sea, no es muy largo después de que uno le coge la práctica, ¿ok? Bueno, entonces luego empiezo a trabajar con los rombitos, ¿listo? En los rombitos lo que vamos a hacer es asignar unas clasificaciones de relación entre cada categoría, ¿listo? Como dijimos ahorita, tenemos 6 clasificaciones o 6 relaciones, ¿sí? Las dos primeras, que son absolutamente necesarias e especialmente importantes, son grupos de actividades o paquetes de trabajo que están secuencialmente una al lado de la otra, ¿sí? Que el material es similar o que se pueden ejecutar al mismo tiempo. ¿Listo? O sea, usted agrupó acá, pero de pronto le pareció que, por ejemplo, el acero y el concreto, si bien son cosas relacionadas, no las puedo agrupar, sino que debo dejarlas por aparte, luego las relaciona a través de la técnica. ¿Ok? Por ejemplo, el acero de los apoyos, los pernos que toca colocar a la estructura metálica, ¿sí? Usted puede dejarla por aparte y los perfiles por aparte, ¿cierto? En dos casillas diferentes y luego la relaciona acá, ¿ok? O la puede juntar antes y ya tiene la relación directa, ¿sí? Cuando la junta antes significa que la relación entre ellas es absolutamente necesaria. ¿Listo? O sea, estamos muy cerca del desarrollo de las dos actividades. Podríamos decir lo siguiente, ¿sí? Que toda relación absolutamente necesaria es aquella que se realiza al mismo tiempo o son secuenciales. ¿Sí? Esas son las relaciones absolutamente necesarias. Y aquellas relaciones donde el material sea similar, ¿sí? Y su ejecución no sea secuencial, pero casi está al mismo tiempo. ¿Sí? Les decía ahorita, por ejemplo, el tema de relleno y excavación, ¿sí? Que se relacionan mucho, pero no se hacen al mismo tiempo, ni son una después de otra. ¿Cierto? No tiene lógica que yo excave y voy a después rellenar. Yo excavo para hacer algo y luego relleno. ¿Listo? Entonces, ese tipo de relaciones que tienen que ver con el material son clasificación E. ¿Sí? O sea, especialmente importante. ¿Listo? ¿Sí está claro eso? Por ejemplo, entre el concreto y el acero, ¿cómo la podríamos clasificar? ¿Como A o como E? A. Es absolutamente necesario hacer el acero primero para luego hacer el concreto. ¿Listo? Pero la excavación y el material granular. ¿Saben qué es el material granular, no? El que se coloca en las bases del muro para coger el agua, ¿no? ¿Qué opinan ustedes entre excavación y material granular? ¿Podría ser él? Miremoslo sistémicamente, ¿no? Yo excavo primero, ¿no? Entonces hago el hueco. Luego, ¿qué hago? Coloco el acero. Instalo el acero, lo armo, ta. Luego fundo. Luego fundo antes del relleno. Fundo el concreto, armo mi muro, luego ¿qué hago? De esas que están ahí. El material granular después. Lo echo para poder luego echarle el relleno encima, ¿no? Y poder coger el agua que se pueda filtrar ahí, ¿no? Entonces luego viene el material granular y luego el relleno. ¿Listo? Luego hago limpieza y chao. ¿Listo? Ah, me faltó uno que es el de señalización que haga primero, ¿no? ¿Sí? Antes de empezar. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vuelvo y pregunto. ¿Cuál es la relación entre material granular y qué fue lo otro que dije? Y excavación, ¿sí? Bien.
Y ese es el proceso, ¿no? Excavé y ¿cuánto hice granular después? Mucho tiempo después, ¿sí? O sea, la secuencia no fue tan cercana, ¿no? Fue mucho tiempo después, ¿sí? Tuvo que haber hecho muchas cosas primero, o sea que no puede ser ni siquiera E. ¿Listo? Que ya pasa a la siguiente, exactamente, ¿sí? Puede ser importante o importancia ordinaria, ¿sí? Entonces, cuando dos actividades, si bien tienen una secuencia lógica, pero la secuencia es muy extensa, ¿sí? O sea, me demoran hacerlas mucho. ¿Listo? Los lapsos de tiempo son más grandes, exactamente, ¿sí? Digamos, ¿cuál es la diferencia entre la I y la O? Realmente no hay mucha, por eso las encajo entre la misma categoría. Pero la A y la E sí de pronto tienen como más diferencias particulares. ¿Listo? Siempre la gente tiende a asignar la O más que la I, ¿sí? Pero cuando uno dice importante, como que se parece a las de arriba, ¿no? ¿Sí? Pero pues es algo realmente muy subjetivo en esta parte. El modelo, la técnica se mueve muy subjetivamente, ¿sí? En esta parte, ¿vale? Y finalmente tenemos las clasificaciones no importantes e indeseables. Las no importantes son aquellas actividades que si bien hacen parte del mismo proyecto, ¿ok? No tienen relación aparente, ¿sí? O sea, uno puede existir sin la otra, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo excavar sin señalizar, ¿sí o no? ¿Sí? Técnicamente lo podría hacer, no, es peligroso, ¿no? Peligroso, pero lo podría hacer, ¿sí? Yo podría fundir sin excavar, ¿por qué no? Yo puedo fundir encima, yo puedo fundir encima. Exacto, dependiendo. O sea, depende de la actividad. O sea, que la clasifico como no importante o ordinario. No importante o ordinario. Ordinaria porque tengo que mirar las condiciones, ¿no? Tengo que mirar las condiciones. Listo. Fíjate que no entra en lo importante. Por ejemplo, rellenos y excavación. Siempre que haga excavación debo rellenar. No. La palabra mágica, ¿cuál es? Depende, ¿sí? Entonces no es no importante, sino que puede ser ordinaria o importante. Digamos que lo que vamos a hacer es que la no importante es una de dos actividades que yo puedo hacer una y la otra no es necesaria, ¿sí? Importante u ordinario, ¿sí? Cuando hay dependencias, cuando hay dependencias. Cuando tú te preguntas, tengo que revisar el sitio, ¿sí? ¿Ok? Cuando te dices, venga, no, miremos a ver si es verdad que la necesito o no la necesito, ¿sí? Pongamos otro ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, rellenos y limpieza, ¿sí? Yo quiero hacer el relleno. Después de hacer el relleno, tengo que limpiar. Depende. Entonces será importante u importancia ordinaria. O sea, la I o la O. ¿Listo? Sí. Sí, exactamente. Tiene una relación, pero la secuencia no es la misma. ¿Sí? No es la misma. Ahora, si fueras a hacer la excavación y con el ejemplo de la señalización, para excavar debe señalizar. Debería, no, ojo que no entra el debería, sí, entra es lo que se debe hacer, ¿no? Lo que se debe hacer. Podría ser ordinaria para mí, alguien podría decir, no, pues para mí es no importante, yo no necesito señalizar y yo excavo, ¿cierto? Lo que pasa es que esta se llama señalización, localización y replanteo, o sea que sí es una importancia ordinaria. Así la necesito, porque sin ella no puedo definirla. ¿Ok? Entonces, por eso les decía que se vuelve muy subjetivo, ¿listo? Se vuelve un tema de discusión ahí, ¿listo? Así como Petro y la derecha, ¿listo? Y te empieza a pelear ahí, ¿listo? Bueno. Y finalmente, indeseable es aquella relación que no puede suceder, o sea, que esas actividades no pueden estar una detrás de otra, ¿listo? Simplemente porque no tienen lógica o porque definitivamente no es algo común, ¿sí? Dentro del sistema, ¿no? Por ejemplo, acero y después relleno, ¿sí? Yo instalé mi acero y hago el relleno. Eso es indeseable, ¿cierto?
Yo tengo que quitar mi acero, luego fundir y luego sí pienso en el relleno. ¿Listo? O sea, no puedo hacer las dos cosas juntas. ¿Ok? No sé. Ah, bueno, concreto y, por ejemplo, entibar o aislar el agua, ¿sí? Son cosas indeseables también, ¿cierto? No pueden hacerse juntas. Tengo que aislar el agua, entibar una zona y luego sí hago el concreto, pero mucho tiempo después, ¿listo? Entonces, todas actividades que no se pueden relacionar en obra son indeseables, ¿sí? Pintura con acero, por ejemplo, ¿sí? No se pueden relacionar. Yo no puedo dar la pintura mientras esté instalando barras de acero, ¿sí? La barra de acero me mancha la pintura o la pintura me mancha el acero. ¿Listo? Peor es que el acero me afecte la pintura, ¿no? Pero igual es indeseable. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Cuál cosita? ¿Los rombos? No, todavía no he llegado allá. Apenas estoy hablando de las clasificaciones. Pero ¿por qué se adelantan? Sí, sí. ¿O estoy explicando muy lento? ¿Llego al punto ya o qué? Están viendo los rombos y se ven en necesidad de utilizar los rombos. Ese es el problema. ¿No escuchas? ¿No escuchas qué? Ok. No, no te preocupes. Sí, pero no te preocupes. ¿Sabes? Como es subjetivo, sí, como es subjetivo, tú dices, yo creo que se relacionan de esta manera. ¿Listo? Y te va a dar algo similar a todos los demás. No te preocupes. ¿Sí? Y lo que te digo, o sea, puedes tomar estos 15 días para ver de pronto videos sobre temas constructivos, ¿sí? Sobre el proyecto que te di, de cómo hacer la estructura metálica, cómo colocar el drywall, todo eso, ¿sí? Y vas a ver que es sencillo luego entenderlo un poco mejor. ¿Listo? Pero por ahora, pues vamos a hacer la práctica del error. Y ahí está el compañero, ¿cómo es que te llamas tú? ¿Cómo? Álvaro. Clemente, está Clemente ahí para que sí, les ayude ahí. De todas maneras, me preguntan a mí. ¿Listo? Si hay algo no la ven. ¿Listo? Bueno, te vamos a usar los rombos porque ya están que los usan, ¿cierto? ¿La qué? Ah, ok. Bueno, entonces, los rombitos se utilizan de la siguiente manera. Ya. Sí. Cada rombito identifica una relación, o sea, es el paso 2 todavía, ¿sí? Entre las actividades, ¿sí? La idea es que la esquinita del rombito caiga entre la línea, pero pues ahí me disculpan, soy ingeniero, ¿sí? Las formas geométricas se dan conmigo, pero no la presentación no es tan buena, ¿sí? Pero, por ejemplo, este rombito que está acá, ¿sí? Me relaciona dos actividades, ¿sí? Una actividad que llega por una cara del rombo, que es esta, que es ¿cuál? Señalización, y otra actividad que llega por esta cara, que es concreto. ¿Listo? Cada rombito me relaciona las actividades, ¿ok? Por ejemplo, este rombito. La cara de este rombito, ¿a quién me ubica? A concreto, hacia acá. ¿Listo? Y esta cara, ¿a quién me ubica? Excavaciones. Excavaciones. ¿Listo? O sea, el rombito me relaciona las dos actividades. ¿Listo? Sigamos probando, ¿sí? Hágalo usted ahí mismo en su puesto, participe para que lo vea. ¿Listo? Este rombito, ¿qué me relaciona? Señalización y rellenos. Y rellenos. ¿Listo? ¿Sí lo están viendo o no? Si no, le hago un quiz. ¿Sí? ¿Sí? Sí, 5 para todo porque es fácil. Este, ¿qué me relaciona a este? Y relleno. Muy bien. Listo. Este, concreto y limpieza. Listo. Está claro, ¿cierto? Ya se le acabó el afán de los rombitos. ¿Ya? Listo. Entonces, en cada rombito vamos a colocar una letra. ¿Listo? Una letra, ¿vale? Que es la relación, ¿cierto? Que es la relación de esas dos actividades. ¿Sí lo ven?
¿sí? Esto se puede hacer mental, o sea, uno puede hacerlo mentalmente y decir, venga, esta se relaciona con esta es importante, hagamos esta de primero, ¿sí? O sea, no es necesario hacerlo de por este lado, pero la técnica nos mete a esta forma para que sea más fácil. Sí, está estableciendo una ruta crítica a través de letras, exactamente. Estoy diciéndole cuáles actividades son más importantes para el desarrollo, cuáles no se pueden atrasar, ¿cierto? Que es todo el concepto de ruta crítica como tal. ¿Ok? Bueno, entonces, empecemos. Señalización y concreto, que va acá. ¿Cómo las clasificamos? ¿Sí? ¿Tengo que hacerlas una después de la otra? No, por eso. ¿Tengo que hacerle señalización, locación y replanteo y después concreto? No, la secuencia no es inmediata. Sí, sí, claro. Sí, la voy a hacer de primero. Y hay una relación, yo no he dicho que no hay. Sí, hay una relación. Sí, estoy preguntando. Ojo, estoy preguntando, ¿es inmediata esa relación? No. Entonces, ¿es absolutamente necesaria? No. ¿Es especialmente importante? No. Entonces va a ser la I o la O. ¿Listo? Exactamente, ya queda a criterio de ustedes. Listo. Yo digo oro, binario. Listo. O sea, tienen una relación, yo necesito, lo que digo allá, yo necesito hacer el replanteo primero porque no sé qué voy a fundir, qué voy a poner, pero pues no es inmediato. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿O quién no está con, quién quiere pelear? ¿Quién quiere pelear? ¿No? ¿Sí? Está bien, ¿no? Bueno. Y uno sigue con esta línea, mire, toda esta línea es de señalización, ¿listo? O sea, señalización la voy relacionando con las otras, ¿listo? Por ejemplo, para mí, señalización realmente, para mí, Homer Vuelvas, no tiene ninguna secuencia inmediata con ninguna actividad, ¿sí? De pronto con excavación, ¿sí? O sea, yo tengo que replantear primero para excavar, ¿listo? ¿Ok? Esa sí podría ser de pronto especialmente importante, ¿listo? O sea, lo que le digo, se vuelve subjetivo el tema, ¿no? Sí. Entonces ahí sí es absolutamente necesario. Pero recuerda que esto es un muro. O sea, que yo replanteo una vez y ya. Sí, o sea, yo no tengo que volver a replantear. Esta es la zapata del muro, aquí va el muro, chao. ¿Sí? O sea, em, mm, no necesariamente, sí, o sea, depende, sí, depende de la configuración de lo que yo vaya a hacer, ¿cierto? Pero sí puede haber una relación ahí, ¿sí? O sea, si tú consideras, lo puedes colocar como E o como A, no le veo problema. Es lo que te digo, se vuelve subjetivo ahí, ¿sí? De todas maneras, nos va a dar algo similar al queso. ¿Qué se puede hacer ahí? Puedo dividir a la zapata, ¿sí? Y al muro por aparte en dos grupos diferentes, en dos fundidas diferentes. Entonces te ayuda un poco a entender esa relación que quieres establecer, ¿sí? Bueno, bueno, es que partiendo del hecho de algo, ¿no? De pronto no lo dije, pero mire que el muro es como una continuación del otro, ¿sí? Entonces no necesito el tema de alinearlo, ¿sí? Con equipo no es necesario, ya tengo el alineamiento definido, ¿sí? O sea, no es que yo vaya a hacer toda la actividad, es una cosa de 5 minutos, ¿sí? Venga, aquí va, y empiezan con la formaleta a ajustar, ¿sí? Bueno, imagínense que ya llené toda la de señalización. Listo. Para mí, pues, ¿ok? Seguimos clasificando. Por ejemplo, el concreto con las excavaciones, ¿sí? ¿Cómo la podemos clasificar? ¿Una viene después de la otra? Intermedio va ¿qué? El acero. O sea que no es que absolutamente necesaria, pero como están muy cercanas, podrían ser especialmente importante. Alguien dice ordinario, no, para mí esa vaina, eso está muy lejos, ¿sí? La clasifica como ordinario, listo. O sea, se vuelve subjetivo y se vuelve la discusión que les decía ahorita, listo. ¿Cómo la vamos a clasificar? ¿Ok? Por eso a cada uno le di una hoja, listo, ¿sí? Para que cada uno lo hiciera independiente y luego llegaran a acuerdos, listo. Venga, no, me parece que debe ir esto, esto y esto y esto, ¿sí? Se reúnen con la pareja, ¿sí? Que tienen ahí, o con trío, lo que sea,
y llegan a acuerdos, ¿sí? Y luego ya se reúnen con todo el grupo. O sea, son por etapas porque si entran todos los 6 a pelear ahí, pues es más difícil. ¿Listo? Bueno, yo la clasifiqué especialmente importante, ¿sí? Y todas las empecé a clasificar. Por ejemplo, acero con material granular le puse no importante, ¿sí? No son secuenciales, ni siquiera dependen realmente. En la vida real puedo hacer granular, no puedo hacer el granular siempre, ¿sí? ¿Sí? Y ahí empiezo, ¿no? Y voy asignando. Creo que ya entiende la vaina. ¿Sí? Listo, entonces la completé. Puse todas. Por ahí, fíjese que no puse ninguna X, ¿cierto? Pues para mí, Homer Vuelvas, es difícil decir que algo es indeseable, ¿sí? En la obra, ¿ok? Pero usted puede de pronto encontrar algunas actividades. Por ejemplo, el acero con el relleno, por ejemplo, con un recebo, por ejemplo. Si yo lo entro en contacto, el acero puede oxidarse, puede empezar a dañarse, ¿no? Tú no puedes decir, venga, eso es una X ahí. ¿Listo? Sí, te vuelve subjetivo también esa parte. ¿Listo? Aunque sea subjetivo el proceso, vamos a llegar a muchas cosas similares, ¿sí? O sea, vamos a llegar a lo mismo, ya está probado, la técnica está probada de esa manera. Lo que pasa es que, como dice ella, sí necesitamos un poquito de discusión con respecto al tema sistémico, cómo se hacen las cosas, ¿sí? O sea, sí es necesario saber un poco el proceso antes, ¿no? Bueno, también se puede hacer esto con colores, miren, también con colores. Yo le puedo poner los materiales en un gráfico y empiezo con colores a empezar a dibujar, ¿sí? Empezar a dibujar, por ejemplo, el acero con el concreto es A, el acero con la excavación para mí es A también, porque tengo que excavar para luego poner el acero, ¿sí? Es un muro, ¿no? Y yo puedo empezar a relacionar cosas, ¿no? Y todo se vuelve lleno como de gráfico de colores, ¿sí? Esa es otra forma de hacerlo. ¿Listo? Es más, los niños lo hacen en el prejardín, cuando están aprendiendo a relacionar cosas, cogen un color y empiezan a unir líneas, ¿sí? Y la profesora le dice, bueno, ¿cuál es el color que más ve? Eso es lo que más se relaciona entre sí. Aquí, ¿cuál es el color que más vemos? El verde, ¿no? ¿Sí? El importante. O sea, esas son las relaciones que más aparecen ahí, ¿ok? A mí me gusta más esta, ¿cierto? Se ve un poco mejor, ¿listo? Pero pues las dos funcionan, ¿listo? Em, Luego hacemos un diagrama de relación de espacios, que es ubicar cada componente en un área, ¿listo? Yo voy a llevarlo una vez acá, la idea es ir a AutoCAD y dibujar las áreas, ¿listo? Entonces, esta es mi propuesta, ¿cierto? ¿Cómo evalúo la propuesta? Ahí están los pasos intermedios. Ese es el paso 5 prácticamente, ¿sí? Bueno, ya estoy evaluando alternativas, 6. Pero en el 5 yo dibujo esto, ¿ok? Entonces, si dibujo esto, pueden ver, acá está el relleno y acá está la excavación. ¿A qué se debe que el relleno y excavación hayan quedado juntos? Que cuando yo me devuelvo acá, ¿sí? El relleno y la excavación, que es esta, ¿sí? Tienen una A, ¿sí? Entonces, los materiales que tengan A y E van a quedar juntos en obra. ¿Listo? Porque para ustedes están directamente relacionados. ¿Listo? Acá, este es el concreto y el acero. ¿Por qué quedaron juntos? Porque acá tienen una A también. ¿Listo? Mire, tengo una E entre el concreto y la excavación. O sea que podría haber colocado los materiales de concreto, o sea, donde va a parquearse la mixer, al lado donde está parqueada la retro. ¿Listo? O sea, yo empiezo a ubicar los espacios dependiendo de cómo queden cercanos. ¿Listo? El A y el E son las claves para hacer este plan. Yo ubico los variables, una al lado del otro de acuerdo a eso. ¿Ok? ¿Qué debo contemplar? ¿Sí? Debo contemplar que el área que yo definí antes es el espacio que ocupan. ¿Ok? ¿Se acuerdan que definimos un área? Entonces esa área en planta la dibujamos acá y coloco al lado aquella actividad que sea especialmente importante o absolutamente necesaria. ¿Listo? Y todas aquellas actividades, por ejemplo, que tengan una U, por ejemplo, acero con material granular, con rellenos, con limpieza, deben quedar alejadas. ¿Listo? Como acá. Miren que el acero queda alejado del relleno, ¿sí? Y no poquito, mucho, ¿cierto? Muy alejado de ella. Y entre ellas queda, pues para mí queda el paso 5, que es el flujo, ¿no? ¿Por dónde va a pasar las personas? ¿Por dónde van a pasar las maquinarias? No, ese es el material de acopio mío,
¿sí? Porque la excavación queda acá en el muro, ¿sí? Como tal. O sea, es el acopio como tal. El acopio. O sea, eso me tocaba definirlo en el primer paso, que era el área, ¿no? Que voy a copiar. La retro y el acopio que haga. O si me llevo el material de una vez, pues mejor, ¿no? Solamente iría a la máquina. ¿Sí? Depende exactamente de lo que yo quiera plantear. ¿Ok? Listo. ¿Sí? Entonces, este plano lo van a hacer en parejas, como les digo, o en grupos de 3, ¿sí? Y van a proponerlo. Entonces, cada uno va a proponer un plano diferente, ¿cierto? De cómo creen que se deben ubicar los materiales. Claro, o sea, por eso digo, el primer paso fue ese, ¿sí? Las áreas, ¿sí? Saber qué voy a ocupar de espacio, ¿sí? ¿Sí? Primero. No, realmente no es tan complejo, ¿sí? Definir espacios, ¿sí? Bueno, ¿hasta ahí bien? Listo. Entonces, esta es mi alternativa. Se vuelve bastante subjetiva, ¿cierto? Cuando yo se la presento a una interventoría o una supervisión, mira, si me voy a organizar, ¿sí? Puede que ellos estén de acuerdo, puede que empiecen las discusiones, ¿listo? Es un tema más de orden, ¿ok? Este es el plano que voy a presentar, ¿listo? O sea, este es el PDF, ¿listo? Si solo fuera yo solo. Pero como ustedes tienen varias personas, ¿sí? Pues van a seleccionar cuál alternativa les parece mejor, ¿ok? Entonces, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Yo tengo la alternativa C, la alternativa A, la alternativa E y R. Estos fueron como unos nombres de unas personas. ¿Listo? Y entonces ya nos reunimos en grupo y empezamos a definir, ¿cierto? ¿Cuál alternativa es mejor en ciertas categorías? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, accesibilidad a la vía, ¿cierto? ¿Cómo yo tengo acceso a la obra como tal? ¿Vale? Entonces, ¿qué materiales están cerca para mí que son importantes y que debo tener acceso? ¿Sí? Por ejemplo, acá, fíjese que los materiales están, por ejemplo, el relleno y la retro está muy cercana a la obra. ¿Listo? O sea, tengo unos materiales cerca a la obra y el concreto también. ¿Listo? El único material que requiere, pues, un flujo, ¿cierto? A la obra es el acero, ¿sí? O sea, en términos generales tengo buen acceso de mis materiales al lugar, ¿listo? Hay accesibilidad de ellos, ¿sí? El acceso se entiende como el proceso de llevar el material a la obra, ¿cierto? Al lugar, pero también cuando llegó el material a la obra, ¿ok? O sea, la entrada y salida de materiales, ¿de acuerdo? El que tiene que hacer más recorrido es el acero, porque todos los demás vienen por acá y por acá. ¿Listo? Puede que haya otra alternativa, ¿cierto? Donde yo coloque todo aquí debajo, miren, todo aquí debajo. ¿Ok? Diciendo, venga, yo quiero hacerlo todo por acá y quiero dejar el acceso libre para llegar a la vía. Los materiales quedan lejos, ¿listo? Significa que mi acceso a la obra es limitado. ¿Vale? Me toca hacer más recorridos, ¿sí? Esta categoría de accesibilidad hace referencia a eso, ¿sí? Al recorrido que yo tengo a la obra, ¿listo? Que yo tengo a la obra, internamente o saliendo de ella. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como tengo varias opciones, 3 o 2, simplemente al que considero que tiene más facilidad de acceso a la obra, le doy el 1 y voy dándole categorías, ¿sí? En todo el grupo, o sea, nos ponemos de acuerdo. Esta es la mejor, 1. Esta es la siguiente mejor, 2. Esta es la que viene, 3 y así sucesivamente. ¿Sí? O sea, damos como una pole position, como unas posiciones, ¿sí? Un campeonato, ¿listo? Entonces, ¿cuál es mejor en accesibilidad de vía? Accesibilidad a la obra, en realidad, ¿sí? Esto es obra, en realidad. Obra, ¿sí? Pues le damos esas posiciones, ¿sí? Es un acuerdo en grupo, ¿listo? O sea, aquí ya le toca a ustedes definir cuál les parece mejor, ¿ok? Costo de transporte interno y mantenimiento. Esta hace referencia, perdón, a la menor dificultad para transportarla dentro de la obra, pero que también dure más en la obra. ¿Listo? O sea, qué tanto el material puede estar ahí acopiado y yo puedo moverlo y no tengo problemas con él internamente, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi alternativa, yo no tengo problemas al moverme porque el único es el acero. ¿Sí? Ahora, el acero, ¿qué dificultad hay para moverlo? Pues que me toca cargar las barras, ¿cierto? No pueden ser entre una persona, sino tiene que ser entre dos, o me toca meter un equipo, etcétera, ¿cierto? Si yo hubiese colocado, por ejemplo, la excavación por acá, ¿sí? Eso no tiene problema, porque es que estoy moviendo es la máquina, ¿sí? La máquina es fácil de moverse internamente, ¿listo? Entonces, simplemente lo que van a hacer es identificar cuáles actividades les parece más complicada moverlas dentro de la obra.
¿sí? Ya es movimiento entre cada cosa. No es accediendo a la obra, es moviéndose dentro del espacio que tienen ahí. ¿Ok? En esto también entra mucho en juego que yo deje mi ruta, ¿no? Y que mi ruta sea viable, ¿no? Para yo poder moverme. Por ejemplo, si yo hubiera hecho esta alternativa, perdón, esta alternativa donde todos los materiales quedan por acá abajo y aquí dejo toda esta zona para moverme, aquí, esta sería mejor, ¿sí? En movimiento interno, porque tengo todo ese espacio chévere ahí para desplazarme entre un lugar a otro, ¿listo? No como esta que tengo que hacer una L, tengo que esquivar a la máquina, ¿sí? ¿Sí me entienden? Pero cada uno puede definirlo diferente. Si les da la misma alternativa a diferentes personas, pues genial, no tienen que hacer esto, ¿listo? O sea, ya llegaron a la misma entre todos, ¿sí? Bueno, la tercera que les propongo es durabilidad y propiedades inalteradas, ¿sí? Es decir, ¿qué material puede durar más acopiado en obra? ¿Sí? El que pueda durar más debe quedar más lejos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, de los materiales que yo tengo acopiados entre relleno y acero, ¿cuál puede durar más en obra? El relleno. El relleno no tiene problema. Yo le pongo un plástico encima y chao. Listo. O sea que en ese sentido yo voy perdiendo, mi alternativa pierde, ¿sí? Porque es que yo estoy dejando más lejos el acero, o sea que el acero se va a demorar más en obra, ¿ok? Entonces la alternativa que tenga el relleno más cerca, más lejos, perdón, debería generar más puntaje. ¿Listo? Es una clasificación, pues digamos, típica en estos procesos. Usted podría crear otros factores, ¿cierto? Por ejemplo, el costo, ¿cierto? La actividad que sea más costosa la coloco más de cerca a la obra para utilizarla rápido, etcétera, y la puede clasificar ahí con eso, ¿sí? Otra podría ser temas de seguridad, ¿sí? ¿Qué materiales necesito tener más seguridad en los trabajadores para mover el material, ¿sí? O para desplazarlo de un lugar a otro también podría ser. Bueno, hay muchas vigilancia. ¿Qué material necesito poner el vigilante ahí encima? Es, no lo puedo ver, si lo van a robar, voy a empezar a perder kilogramos, etcétera. Muy bien, esas variables son las que uno puede evaluar acá. ¿Listo? Entonces, la idea es, si ustedes llegan al paso 6 y todos dibujaron el mismo plano, pues se quedaron con ese. ¿Listo? Pero si no, hacen la evaluación de alternativas con el cuadrito que les pase ahí. ¿Listo? Este cuadrito sí es para que lo hagan todos juntos, el de arriba sí lo pueden hacer por aparte. ¿Claro o no claro? Listo. Si no quieren hacer esto, contratan a un maestro con experiencia, ¿sí? Y le dicen dónde colocar las cosas y ya lo hace. ¿Listo? ¿Tú también? ¿Cómo? Tomañoso dice. Bueno, listo. Entonces, teniendo en cuenta, ojo, teniendo en cuenta que podría utilizar la planeación sistemática SLP de diseño en un lugar de obra, proponga una opción válida para la disposición de materiales de construcción de su proyecto de clase. Tenga en cuenta que se hará el pedido completo de materiales ya que se dificulta el ingreso al lugar si no se realiza completo, ¿sí? Es decir, voy a hacer un acopio completo de lo que tengo en ese momento. ¿Listo? Y lo vamos a dividir, como ya dije, en estructura y en redes, ¿sí? En acabados, perdón. Cogiendo el ejemplo de los compañeros. ¿Está? Acá, ¿sí? ¿Qué es estructura para mí? Hasta acá. Ah, no, ya. Hasta acá, ¿sí? Hasta cubiertas. ¿Listo? O sea, la cubierta debería estar en estructura, solo que la separé ahí por temas de entregar. ¿Listo? Entonces, hasta acá, todo lo que está acá lo voy a repartir en un SLP en la obra. ¿Listo? Si no me alcanza ese espacio, que no va a alcanzar, tienen toda esa L para ubicarlo. ¿Listo? Para ubicarse ahí. ¿Sí está claro? Pues, hágale, mire, tenemos hasta las 12. ¿Sí? Son las 10:50. ¿Cómo? Son los 7. ¿Son qué dividir con los 7? Por ejemplo, las cejas, el mate y todo eso. Y mejor, entonces, oiga, muy bueno. Perdón, muy importante. Las 7 actividades que vayan a colocar en este cuadrito, en estos listados, sí deben ser las mismas para todos los grupos. ¿Sí?
porque si no los acuerdos van a ser más difíciles de lograr. ¿Sí? O sea, en la primera casilla, si yo agrupé ciertas actividades, todos deben tener el mismo grupo. ¿Sí? Para que se pueda hacer común. Y luego ya sí dividir entre las partes. Listo, hagámosle. Vamos a ver si nos rinde. O si tocó no almorzar hoy. ¿No? ¿Qué quema frío? Pues yo siempre digo eso, pero voy a decirle.